1929, la sombra de la crisis. El jueves 24 de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York registra una caída de un 13% del índice Dow Jones, un récord para la época. Esta jornada de pánico y de destrucción de riquezas pasó a la historia como el Jueves Negro. Ninguna sibila o profeta supieron advertir de la tempestad que se desataba y que golpearía, una tras otra, a todas las economías fuertemente imbricadas del mundo capitalista, sorprendidas en plena euforia. Desde hacía 10 años, el mundo vivía despreocupado al ritmo de los años locos, como para exorcizar el recuerdo de las horrendas masacres y la devastación de la Primera Guerra Mundial. Con la firma del armisticio, Estados Unidos se convierte en líder incontestable en los ámbitos financiero e industrial. Reemplaza así a una Europa extenuada y endeudada por el conflicto mundial, que la obligó a destinar toda su producción a la guerra y a olvidarse de los mercados tradicionales. En Detroit, en el corazón de Medio Oeste, Henry Ford inventa una nueva organización de la producción: automatización, estandarización de los procedimientos, salarios relativamente elevados y precios bajos para asegurar un consumo masivo. En 1921 se fabrican 2 millones de vehículos, en 1929 6 millones. Sostenido por la innovación y por los créditos al consumo, el crecimiento americano de un 5% de media se mantendrá durante toda la década. Este crecimiento favorece a todos los sectores de la economía, a la bolsa y a las nuevas industrias como el cine, la aviación, el petróleo, las comunicaciones y los bienes inmuebles. Es la velocidad de la flamante máquina del capitalismo moderno que se mueve al ritmo acelerado de una película muda. Pero la agricultura, testigo de un mundo más tradicional, permanece apartada de esta evolución. El aumento de productividad y la nueva competencia de países como Australia o Argentina provocan la caída permanente de los precios mundiales. Los stocks se acumulan y los pequeños agricultores no pueden con las deudas. La depresión agrícola crónica debilita el sistema y testimonia que dos mundos muy diferentes viven a ritmos casi incompatibles. Al otro lado del Atlántico, apenas puede seguirse la carrera estadounidense de la prosperidad. Europa Central, heredera de la monarquía austrohúngara, no se recupera de la ruptura de ese gran mercado antes unificado. Apenas sale del marasmo y del paro masivo durante los años 20. Alemania está peor aún. Debido al enorme peso de las indemnizaciones de guerra que tiene que pagar a los aliados según el Tratado de Versalles, registra la hiperinflación en 1923. En noviembre eran necesarios 400 millones de marcos para comprar $1. A partir de 1924, la ayuda financiera americana le permite enderezar la moneda y pagar las indemnizaciones a ingleses y franceses, quienes gracias a este dinero pueden reembolsar sus deudas de guerra a Estados Unidos. Estas maniobras financieras relanzan poco a poco la economía alemana. En 1925 el paro disminuye un 75% y la clase media, arruinada por la inflación, comienza a ahorrar. Es el apogeo de la democracia de Weimar. En la calle y en el Parlamento, la socialdemocracia se mantiene en el candelero. El ejército respeta al poder civil. Los comunistas hablan de la unidad de la izquierda. El Partido Nacional Socialista de Hitler, quien había apoyado la tentativa de alzamiento del general Ludendorff,
Solo tenía 14 escaños en el Reichstag. A menudo subestimamos la gravedad de lo que se ha dado en llamar la crisis previa a la crisis. En esa época, la economía de Alemania tenía una fuerte dependencia de la industria, pero también de la agricultura. Un gran sector de la población agrícola tenía la impresión de estar totalmente abandonado por la República de Weimar. Los agricultores eran cada vez más pobres por las deudas y aumentaban las quiebras de las explotaciones. Ante esta situación, la gente comenzó a apoyar al partido más extremista, el partido nazi, incluso antes del crack de Wall Street. Inglaterra no reencuentra su posición como potencia mundial dominante, a pesar de las gloriosas apariencias de un imperio aún extendido por todo el planeta. Impulsados por la obstinación del gobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, los sucesivos gobiernos, entre ellos los dos laboristas de Ramsay y MacDonald, se esfuerzan en restablecer el papel fundamental de la libra esterlina, devolviéndole su paridad con el oro de antes de la guerra. Pero mantener una libra esterlina tan fuerte exige tipos de interés muy elevados que asfixian la economía. El paro es crónico durante toda la década, afectando particularmente a las actividades industriales tradicionales, el carbón y la siderurgia, cuyo mercado, antes de 1914, era mundial. La batalla por conseguir la paridad con el oro fue tan destructora en el plano económico como lo había sido la de Somme en el militar. El brillante economista John Maynard Keynes, quien se había dado a conocer al denunciar desde su granja de Sussex las imponentes indemnizaciones que el Tratado de Versalles exigía a Alemania, defiende en ese momento el dogma de la paridad de la libra y predica abiertamente la revolución, sin ser comprendido. Keynes había analizado el problema del paro antes de la Gran Depresión. Para él, la causa radicaba en la vuelta de Gran Bretaña a la paridad con el oro, una paridad sobrevalorada. Ello la llevó a la recesión. Por supuesto, Estados Unidos y Francia se encontraban en pleno boom económico en los años 20, pero Keynes ya había analizado las causas de la persistencia del paro, incluso antes de la Gran Depresión. El ejemplo de una Francia que no se empeña en defender una moneda fuerte ilustra la precisión de los análisis de Keynes. Este país conoce un crecimiento constante y una débil tasa de paro resultante de las terribles heridas causadas por la guerra y de la magnitud de los daños materiales que hubo que reparar. En cualquier caso, Francia vive en armonía con Nueva York, y París, convertido en centro cultural internacional, acoge en Montparnasse a los intelectuales y artistas del mundo entero que vienen a respirar el aire alegre de París. Pero en 1929 es América quien marca la tónica en todo el mundo. Presta sus fabulosos dólares para engrasar los mecanismos de la industria y alimenta los flujos mundiales de la inversión y el comercio. Desde 1927 asistimos a la subida de la Bolsa de Nueva York, nutrida por el ahorro de las clases medias, que acceden a la prosperidad a través de una densa red de 24.000 pequeños y medianos bancos con inversiones especulativas de alto riesgo. Se permite la compra de acciones a crédito de hasta un 90% de su precio. Esta marea de dinero hace subir a todos los barcos, incluso a los que no son capaces de salir al mar. Esta burbuja especulativa creciente es tan peligrosa que el verdadero motor de la economía comienza a fallar al menos desde 1926. La otra América, la de los suburbios industriales o de los campos endeudados, tiene problemas para seguir el ritmo y para consumir. Algunos precios bajan, los excedentes se acumulan, pero son pocos los que ven venir la crisis cuando se baten todos los récords en estos años locos, en los que el héroe incontestable es Charles Lindbergh. Elegido en 1928 con un programa basado en el capitalismo integral, Herbert Hoover se esfuerza en frenar la tendencia. Con su ministro de Economía, el banquero Mellon, intenta reventar la burbuja especulativa y para ello no duda en inspirar una política de subida de tipos de interés. Pese a ello, la bolsa resiste muy bien.
Demasiado bien. Habrá que esperar 9 meses hasta septiembre de 1929 con el hundimiento del barco inglés del especulador Hatry. Demasiado tarde y demasiado lejos para retroceder. Los aprendices de brujos han desencadenado una purga automática sin precedente. El 25 de octubre de 1929, tras 10 días de bajas ininterrumpidas de las cotizaciones, 13 millones de títulos, el triple del volumen habitual, cambian de mano. Es el Jueves Negro. La asfixia comienza desde principios de la semana siguiente, después de una última tentativa de los bancos que gastan sus últimas reservas para intentar que los precios remonten. La pesadilla comienza para millares de pequeños accionistas, para cientos de miles de depositantes de los pequeños bancos locales, para millones de trabajadores de empresas precarias. La prosperidad era un sueño. Los años locos han terminado. La trombosis llega rápidamente. Los agentes arrastran a los bancos que les habían prestado dinero estando en la ruina. Estos habían cubierto sus activos con acciones que ya no valían nada y que les llevan a la insolvencia. La política monetaria restrictiva de las autoridades federales provoca un encarecimiento de los créditos, insoportable para las empresas cuyos pedidos ya habían bajado. Por otro lado, el aumento de las hipotecas deprime al mercado inmobiliario. El paro se extiende como una mancha de aceite. La espiral de la crisis está en marcha. Para los que ocupan el lugar más bajo de la escala, la violencia del choque es insoportable. El papel central y motor que desempeñaban los Estados Unidos ocasiona una propagación inmediata del fenómeno al otro lado del Atlántico. Alemania, estrechamente dependiente de los flujos financieros estadounidenses, ve cómo su fuente se agota. La combinación de la desaceleración general, la crisis agrícola persistente y la huida de capitales hacia Wall Street para participar en el entramado bursátil ya había acentuado el paro, las quiebras y las desinversiones en toda Europa central. El canciller Brüning, católico recto y autoritario, no toca ni una coma del presupuesto para demostrar a los occidentales que su país no puede hacer nada si no se le alivia el peso de las indemnizaciones. Su inercia provoca una radicalización del debate político entre comunistas, quienes cuentan en sus filas con la mayoría de los parados, unos 6 millones en 1933, y los nazis, quienes en las elecciones de 1930 obtienen 107 diputados gracias al apoyo de las clases medias y rurales. En Alemania, la crisis económica condujo en poco tiempo a una crisis de Estado. Pero este hecho no puede explicarse únicamente en términos económicos. En el país, incluso antes de la crisis, había grupos muy poderosos que acechaban cualquier ocasión para poner fin al sistema democrático. La aparición de la crisis económica brindó a estos grupos la posibilidad de ocupar el primer plano de la escena. Impulsaron políticas que acabaron derrotando a los sucesores de Brüning. Pusieron a Alemania en la senda de un régimen autoritario y abrieron finalmente el camino a Hitler. Pero Inglaterra, cuya tasa de paro ya era la más alta de los grandes países de Europa, fue la más golpeada. En mayo de 1929, los laboristas vuelven al poder con Ramsay MacDonald. Afectados por la crisis americana y las repercusiones alemanas ya perceptibles, no dudan en recurrir a los parados para sustituir a los huelguistas. Tampoco comprenden, a pesar de las protestas de Keynes, la necesidad de poner fin a la política tradicional de sus predecesores conservadores, a pesar del riesgo de una ruptura del tejido social. Keynes fue introducido por Snowden, el ministro de Economía laborista, en un gran número de comités e intentó influir en él.